Estamos en sintonía de emisora Mariana 1400 AM. Este es su programa Diálogos. La película El precio del mañana, como lo decía el profesor Marco, nos presenta un panorama y una inquietud con respecto a los avances científicos y cómo la misma tecnología nos envuelve en un paradigma, y es que un mismo producto nos involucra en un nuevo sistema de pensamiento, ¿sí? Y hace que todo se modifique, la propia naturaleza humana, la propia vida, la propia sociedad, en pos de una idea, de un producto, de un avance científico. Cómo un avance científico modifica un sistema. Sí, pues así como se cerraba la parte anterior con la intervención del profesor Marco a través de estas dos preguntas que emergen desde el estado de la naturaleza modificada del ser humano, sin duda es manifestación y consecuencia de la sistematización de un mundo que debe entrar bajo las leyes y los axiomas de la tecnificación, ¿no? Entonces, pues claramente esta modificación genética es necesaria para tener dominio sobre la vida humana y para tener control, por lo tanto, también no solo de cómo se constituye socialmente el hombre y cómo se va a dividir por zonas temporales, como vemos allí en la película, sino cómo también su misma estructura biológica debe ser estructurada y sistematizada para que esto mismo pueda surgir, una sociedad técnica. Vemos el gran ideal ahí de el dominio de la técnica, el dominio de la eterna juventud, pero eso modifica todo un sistema, modifica todo un sistema político, ¿no? Esta lucha de clases, este status quo que se presenta, ¿no? Sí, una de las cosas que también creo que es relevante de señalar allí es que si bien estamos emplazados en un futuro, ciertamente ese futuro es una presentación, una instancia más de la sociedad industrial típica del siglo XX, típicamente, ¿no? Podría uno incluso comparar la escenografía y la fotografía con los mismos elementos por ejemplo en la película de Fritz Lang, ¿no? De Metrópolis. Igual, un mundo administrado por un poder que tiene la capacidad de llegar a cada individuo y determinar cuánto vive y cómo vive. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, hay efectivamente un control de la vida y un control de los recursos. Sin embargo, también es importante, o creo que un elemento que es importante recalcar allí, es que este mundo industrializado y tecnificado está respondiendo a unos presupuestos de fondo. Yo veo allí en esto el principio malthusiano, es decir, el principio de que se debe directa o indirectamente tener control sobre la población para poder mantener los recursos. Hay en cierto sentido allí una visión un poco darwinista, en el sentido de que los que se apropian de los recursos son los que mejor viven, los que tienen garantizada su supervivencia, y aquellos que están en la periferia de los recursos son los que luchan y agonizan, y bueno, llegamos a casos tan dramáticos como la escena donde la mamá del protagonista muere en una carrera tratando de no le alcanzó para los minutos de vida que tenía para pagar el bus, así que empieza una carrera con los últimos segundos de vida que le quedan y queda tendida allí en el pavimento mientras su hijo la abraza y llora. De alguna manera, esos dramas, si bien son pues, representados aquí a través de esta puesta en escena teatral, no está lejos de una realidad como la que nosotros vivimos, por ejemplo, cuando hablamos de los pacientes que mueren a las entradas de los hospitales esperando que haya recursos para que los atiendan, mientras que hay otro tipo de población que recibe hospitalización en las mejores condiciones simplemente para tener un tratamiento paliativo de alguna enfermedad menor. Sí, claramente, y pues esto ya
nos da, digamos, que un panorama de esas características que resaltan en el sistema y sobre todo en el progreso técnico que posee este mismo. Entonces, para resaltar de pronto algunas particularidades sobre este asunto, que ya ha venido trabajando el profe Marco, dándonos algunos ejemplos sobre el sentido de esto mismo, podríamos decir que entender el sistema sería entender también los conjuntos de esos elementos que relaciona el mismo, ¿no? Además, que dichos elementos que componen el sistema pues también tienden como a combinarse entre ellos, y el profesor Marco, digamos que ya ha puesto en relevancia algunos ejemplos a través del filme. Y es como esos elementos de dominio, esos elementos, digamos, que enmarca el poder social de una élite, cómo se prefiguran y se transfiguran y logran sus combinaciones para tener especialmente esta figura de dominio y de poder frente a aquellos que sobreviven y no viven la temporalidad que les ha sido dada, ¿no? Entonces, todo esto nos permite entender, digamos, que cómo se combinan esos conjuntos que se interrelacionan en el sistema internamente. Y por lo mismo entendemos que también el sistema es un dinamismo continuo. Y miren que esto sí está representado simbólicamente a través del filme, que es la temporalidad, constituir cronotopías, es decir, determinar los espacios a través de la temporalidad y determinar a los individuos que emergen en esos espacios también a través de la temporalidad. Y ese dinamismo se ve entonces en cómo el reloj retrocede continuamente, ¿no? Un dinamismo sistemático, ¿no?, que marca la pauta también del retroceso o el avance, ¿sí?, como el decrecimiento y el crecimiento de esas interrelaciones que son siempre cambiantes. Por lo tanto, nos muestra un mundo efímero, ¿no?, un mundo que realmente pasa ante los ojos de los protagonistas rápidamente, y la misma dinámica de la película nos muestra también eso, ¿sí? Es decir, que el dinamismo sistemático esté presente en el sistema es que también el espectador le impacte cómo las escenas tienen que transcurrir de manera rápida, ¿no? Y bueno, otra cosa que también hay que resaltar para definir lo que es el sistema es cómo entre los sistemas mismos se interrelacionan, ¿no? Es decir, cómo el manejo de las temporalidades, por ejemplo en la película, cómo el manejo de los espacios que nos comentaba el profe Marco al principio, que están desnaturalizados y que son digamos que ciudades plenamente en concreto, pues nos prefigura también cómo se relacionan esos distintos sistemas, el de la temporalidad, que representa el dinamismo, y el de la sociedad técnica, que representa precisamente cómo está constituido el espacio allí, ¿no? Y bueno, y por último también resaltar que el sistema tiene estructuras de feedback o estructuras de retroalimentación, ¿sí? Entonces la idea es que ninguna variable salga al sistema, es decir, que todo lo que entra muera en el sistema, pero nunca que se vuelva una variable periférica al mismo. Entonces siempre hay una retroalimentación en cuanto que todas las variables deben servir al sistema, la que no sirva al sistema debe estar condenada a la muerte, y lo vemos allí muy bien retratado en la película, ¿no? Bien, ahí sobre todo retomando esta última idea de un sistema cerrado, ¿no?, que el sistema integra dentro de sí mismo y hace propios o apropia cada uno de los componentes. Creo que es interesante resaltar el hecho de que el tiempo se reduce o se convierte, cualquier tiempo, digamos por ejemplo el tiempo subjetivo, ¿sí?, el tiempo físico, a el tiempo cronológico, y es un tiempo cronológico siempre en decadencia, es decir, una cuenta regresiva. Toda la película consiste en pequeños episodios de cuentas regresivas. Cualquier escena que uno seleccione de la película está determinada en su sentido por el hecho de que o hay una enorme cantidad de tiempo, para vivirla en términos humanos, hay una enorme cantidad de tiempo y una cuenta regresiva que se hace anodina, una cuenta regresiva que se hace intrascendente, o aquellas escenas donde la cuenta regresiva es de minutos, entonces se tiene que resolver una situación vital en minutos. Entonces en ese sentido creo que uno puede ver estos elementos allí de integración, no todo se resuelve o todo
más que resolverse, todo se lleva al plano de que para ser entendido y de que para ser vivido y de que para hacer parte de esta realidad se tiene que transformar en cuentas regresivas. Sí, exacto. Y además resaltar también, digamos que podemos comentar en principio 4 factores muy importantes que intervienen allí, y es la autonomía que posee el sistema para regularse a sí mismo en ese sentido, y pues las relaciones que mantiene con lo ajeno es precisamente un estado de hermetismo, ¿no? Completo, para no dejar salir, como hemos dicho, a ninguna de las variables que intervienen en el sistema. Y por lo tanto, digamos que hay una totalización. También digamos que ese cierre de sí mismo fagocita o devora todo lo que es, ¿sí? Entonces el tiempo precisamente es un gran símbolo allí, y es como se devora la vida misma, ¿m? O sea, las cuentas regresivas, y en esto que ya pues hemos comentado, realmente se ve la totalización de una visión sistemática y técnica. Y lógicamente el autocrecimiento también, porque pues el crecimiento también es una fuerza interna, es decir, no por ser hermética no crece, también hay un autocrecimiento del sistema, y pretenden otra cosa que universalizar sus relaciones y universalizarse en cuanto tal. Y el sentido que sí es primigenio es la ausencia de finalidad, o sea, no hay otra cosa que es más patente allí, y es como en esos tiempos intrascendentes de los que habla el profesor Marco hay realmente una carencia de finalidad. Y pues la finalidad, digamos que de aquellos que no poseen el tiempo, es solo tener tiempo, pero cuando se posee hay, digamos que una carencia de un fin. Exacto, al poseer tiempo ya no queda algo más que se pueda hacer, sino ya se tiene ese tiempo y bueno, es gastarlo, pero no hay algo más en que gastarlo sino a través de otras formas de tiempo. Bien, bueno, entonces los dejaremos a continuación con el soundtrack Clock Washing. Estamos en sintonía de su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía.
nos deja la película El precio del mañana reflexionar en torno al sistema técnico, ¿sí? Al dominio de la técnica y cómo esto de por sí crea un sistema de adaptación. El hombre se adapta a un mundo donde ya no se privilegia su condición natural, sino un mundo artificial. Bueno, y sin duda, pues retomando un poco lo que ya hemos comentado junto con el profesor Marco, especialmente hay que considerar que el hombre ya no tiene en manos al sistema. Digamos que este se ha convertido en su medio de vida y por lo tanto está fuera de su control. Y vemos que en el filme esto se retrata a través de la temporalidad misma. El tiempo está fuera del control del hombre y por lo tanto el sistema, digamos, que cobra cierta autonomía de parte de su creador y empieza, digamos, que a tomar conciencia de sí misma y conciencia del poder que tiene frente a estos individuos a los que domina. Entonces, sin duda nos paramos frente a un eslabón en el que ese autodominio que ya posee el sistema técnico hace de la sociedad una especie de criados, ¿no? Digamos que también bajo la relación de esto que ya hemos comentado como de dominio y de poder, aquí emerge con prontitud esto del señor y el esclavo. Bueno, el sistema se vuelve en este sentido el señor que domina, mientras que el esclavo precisamente pues no es otro que el ser humano sentenciado pues a la ley del tiempo. Ok, bueno, también otro elemento que creo que es importante ahí señalar en las teorías, digamos, del poder, como la teoría de Michel Foucault, ¿no? El poder no es una entidad determinada, el poder no es algo que podamos señalar, el poder es cambiante. Sin embargo, es clave notar que en el caso de la película estamos hablando de un sistema de poder que, si bien está en manos de una élite económica y una élite policíaca, también es claro que aquello que le da sentido o significado a las relaciones de poder no es algo que esté en las manos de ellos. Es decir, el tiempo es una estructura que está presente en todos los sujetos y en todos los objetos de ese mundo, pero no es algo específicamente poseído, más bien es administrado. Es un recurso escaso, digamos, para una buena parte de la población, es un recurso escaso y es un recurso ilimitado o de proporciones gigantescas para aquellos que ostentan el dominio, pero sin embargo no todo el tiempo está en manos de alguien. Hay escenas de la película donde se puede ver el desequilibrio precisamente que se da cuando el protagonista empieza a hacer robos y empieza a hacer acciones subversivas de apropiarse del tiempo de los ricos y entregárselo a los pobres. Hace la de Robin Hood. Exactamente, hace su acción Robin Hoodesca. Pero ahí queda claro que el sistema mismo y las relaciones de poder dentro del sistema no son tanto no corresponden tanto a las personas o a las instituciones que parecen tener el protagonismo allí, sino a un elemento más, por decirlo así, más abstracto, ¿no? Que es este tiempo que básicamente se puede apreciar en el hecho o en los dispositivos que hacen las cuentas regresivas, ¿no? El poder está en torno a ese elemento, digámoslo así, intangible, o se hace tangible solamente en la medida en que aparece como cuentas regresivas en los brazos de los vivientes. Bien, pues sin duda
el tema es bastante amplio, incluso pues quedan bastantes puntos por desarrollar al respecto. Pero bueno, para concluir, al menos lo que hemos llegado a discutir en esta parte, sin duda el elemento técnico y la racionalidad sistemática que están presentes en este filme y que digamos que también podemos entender que están presentes en nuestra cultura, se proponen realmente como constituyentes de un fenómeno sí cultural, pero también que destruye la cultura que realmente tenemos que cultivar. Pero digamos que para dar también una salida a este problema que nos plantea el filme, es también digamos que una cultura de la resistencia para lograr la libertad frente al sistema. Hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan disfrutado este pequeño coloquio. Para la próxima emisión les proponemos la película Matrix y el tema a discutir será el mundo de la máquina. Muchas gracias. La mesa de trabajo, el profesor Marco y Daniel, que les acompaña Luis Alfredo, y en control de máster David Ricardo Cepeda.